Enos aquí. Ya, avísenme cómo se ve la señal. Hola, hola, hola. Ya, estamos aquí de nuevo. Cambié de señal. Evidentemente esto es un boicot, ¿no? Esto es un boicot. Parece que se oye mejor, ya. Súper. Se acaba la música porque estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo hoy día. La bestia nos está hackeando. Eh, Ya, esperemos que lleguen todos nuestros compañeritos y compañeritas. Hoy día vamos a extrañar a Ruth Gaete, ¿no? Ayer nos dijo que iba a estar en una reunión importante, ¿eh? Donde va a pedir fondos para que este curso pueda tener su paseíto de curso a Palmas de Mallorca. Eh, el César Soto que boicotea. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, bien. Mientras van llegando todos y todas, ¿no? A la clase de hoy. Me voy a cobrar de estos minutos extras, se los digo al tiro. Si no alcanzo a terminar a las 10, voy a pasar de largo. Así que prepárense varios desayunos y Alfonso, suspende tu clase nomás, de las 10. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿La física de partículas o esta clase? Jennifer, buenos días, buenos días, buenos días. Ya, bueno, ahora que van llegando todos y todas, todes, ¿ah? Entonces vamos a ir rapidito nomás a Apocalipsis número 14. Resumen del capítulo, es un capítulo largo, ¿ah? Y además súper súper potente, ¿no? Súper potente. No, aún no hemos hablado, Alberto Vázquez, del lenguaje inclusivo. ¿Hablaremos en algún momento? Cuando hablemos de las lenguas, por ejemplo. Ya, capítulo 14 está dividido entonces en tres partes, las cuales cada una de ellas nos ha provocado conversaciones realmente potentes, potentes, potentes. La primera parte, entonces, Alberto dice tema polémico. Yo creo que es polémico dependiendo hasta dónde llegue el tema, o sea, no dije nada. Fíjate que esto, ya, pero no me desvíes del tema, pues Alberto, viste que yo rápidamente lo último que les dije antes de irnos a pausa fue que si no está Rodolfo, ahora tenemos al señor Cara de Papa, ¿no? Que ayer salió en mi primer video de Instagram, ¿no? Síganme en mis redes sociales. Eh, entonces, eh, todos somos elf. Bueno, han pasado cosas simpáticas en este grupo, ¿ah? Un día, a fin de año, vamos a hacer así como la rememoración de las cosas de simpáticas del año. Bueno, la primera parte del capítulo 14, entonces, donde nos detuvimos nosotros, fue en la parte de los 144.000. Y ahí debatimos su resto acerca de... ¿En serio que dije su resto? A veces se me sale el lenguaje coloquial, ¿no? Y llevo... Alfonso dice ya 2 minutos. Ay, ay, ay. Sí, soy disperso, ¿no? Los bloopers, exacto. Ya, 144.000, no voy a decir nada más. Y nos detuvimos en los 144.000. Ya, eso fue la primera parte. La segunda parte está el mensaje de los tres ángeles y ahí nos detuvimos en temas como cuál es el Evangelio. Nos detuvimos acerca de... bueno, en realidad nos detuvimos en dos ángeles prácticamente. El tercero como que... Ese que decía, ha caído Babilonia. Nosotros dijimos, ya, ok, bueno. Pero el primer ángel nos detuvimos en términos de qué es el Evangelio, ¿cierto? Y ahí tuvimos un gran debate, entre paréntesis, del cual muchos estaban pidiendo un live. No les voy a dar ese gusto,
No voy a traerles sangre a las redes sociales. Eh, entonces, no voy a traerles un charco de sangre a las redes sociales. Nos detuvimos en ese ángel entonces que hablaba del Evangelio y nos detuvimos en el tercer ángel, desde donde viene, bueno, la bestia, la imagen, la adoración, la marca y el vino de la ira de Dios. Ahí nos detuvimos, ¿no? Y conversamos un rato y después por interno en el grupo también seguimos conversando acerca de lo que a cada uno nos pasa respecto del tema de la ira de Dios, del castigo, etcétera. Por supuesto, a mí me llamaba mucho la atención, me sigue llamando la atención el texto que dice que estos que van a beber el vino de la ira de Dios serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Eso, por supuesto, a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Eh, entonces, eso fue la segunda parte. Ayer nos detuvimos en el versículo 12 y 13, ¿no? Que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y hablé bastante acerca de lo que realmente no sabemos lo que son los mandamientos de Dios, o sea, podemos intuirlo, pero en términos muy técnicos no sabemos hoy día qué son esos mandamientos de Dios. No sabemos si esos mandamientos de Dios incluyen las nuevas interpretaciones de Jesús. Por otro lado, Jesús tampoco interpretó o reinterpretó toda la Torá, ¿no? Sino ciertos elementos nomás. Pero ahora, esos elementos reinterpretados por Jesús valen por mucho, en muchos sentidos, ¿no? O sea, cuando habla del Shabbat, por ejemplo, tema sensible en este grupo, ¿ah? Pero cuando Jesús habla del Shabbat, no solo habla del Shabbat en términos de el sábado como día de descanso, no solo habla del Shabbat en términos de el mandamiento, ¿no? Sino que cuando habla del Shabbat y dice que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, en el fondo está abarcando una enorme cantidad de mandamientos, pero muchísimos mandamientos, ¿no? O sea, en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, no solo es el Shabbat, sino que lo que usted considere más sagrado en términos, ya sea en términos litúrgicos o en términos religiosos, ¿no? ¿Qué es lo que usted considera más sagrado, ¿no? El templo, las bancas del templo, los instrumentos, la ropa, la santidad, la coherencia, lo que usted considere más sagrado, ¿no? Y Jesús dice, mira, lo sagrado fue hecho para el ser humano, es decir, para que el ser humano se sirva de lo sagrado y por lo tanto el ser humano sea beneficiado de lo sagrado, y no que el ser humano fue hecho como un instrumento sagrado para lo sagrado. No sé si se entiende, ¿no? Y por lo tanto, ese puro elemento de Jesús, ¿no? Ni siquiera está reinterpretando o quizás sí, ¿no? El tema del Shabbat. Lo que está haciendo está poniendo en el orden correcto las cosas, ¿no? Entonces, y ese puro ajuste, ¿no? Que Jesús hace respecto de lo sagrado, eh, respecto de lo sagrado, es una cuestión que puede abarcar todas estas leyes. Todas estas leyes. Fíjense que Pablo después va a decir exactamente lo mismo respecto de la circuncisión. O sea, no sé si lo mismo, pero también va a decir algo muy potente respecto de la circuncisión. Y lo que va a decir Pablo es que, miren, si ustedes consideran que, lo estoy parafraseando por supuesto, ¿no? Si ustedes consideran que la circuncisión es la señal, ¿no? De que tú eres un hijo de Dios y que eres el pueblo elegido, el pueblo del pacto y todo, la verdad es que no, porque si no te circuncidas el corazón primero, la circuncisión de la carne no vale. De alguna manera también está diciendo lo mismo que Jesús. Están diciendo, miren, tengan cuidado porque si hay una tendencia humana es a que las cosas sagradas las pone por sobre las personas, ¿no? Por sobre las personas. Y por lo tanto Jesús viene y dice, espérense, lo sagrado debe servir a las personas y no estar puestas por sobre las personas, ¿no? Miren, esto llevémoslo al plano de los embarazos de las iglesias, embarazos de chicos que no se han casado, chicos y chicas, ¿no? Que no se han casado. Entonces, fíjense, ¿cuántos matrimonios han existido en las iglesias donde cabros jóvenes, ¿no? Se casan para que no se estén quemando, ¿no? O porque quedó embarazada la nena, etcétera. Entonces, fíjense, ahí toman el matrimonio
¿cierto? Como lo sagrado, y por lo tanto no les importa a algunas personas, a muchas personas, no les importa que si estos cabros tienen la madurez suficiente, que si están realmente preparados para el matrimonio, y todas las preguntas que uno debiera hacerse, sino que lo sagrado manda. Entonces cásense, ¿no? Que se casen, entonces cumplan el rito sagrado, no importa lo demás, ¿no? Bueno, Jesús diría, miren, el matrimonio, si es sagrado, está para el servicio de ellos, ¿no? No debe ser una imposición que viene verticalmente sobre los seres humanos, ¿no? Sino que los seres humanos deben tomar la sacralidad para vivirla plenamente. Entonces, bueno, yo nunca he tenido nunca he tenido jóvenes, por ejemplo, que les ocurra eso, digamos, en la iglesia. Pero si tuvieras chicos jóvenes que porque él dejó embarazada a la polola, a la novia, lo que sea, no les recomiendo que se casen. Sobre todo si son muy jóvenes, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Donde se toma lo sagrado, lo que nosotros consideramos, ¿cierto? Como sagrado, ¿no? Y esto sagrado tiene más importancia que las relaciones humanas, ¿no? Y por lo tanto las relaciones humanas se purifican, ¿no? Yendo hacia lo sagrado. Bueno, Jesús y Pablo también, cuando habla de la circuncisión, dice que es lo contrario. Son las relaciones humanas las que sacralizan lo demás, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, tiene que ver con lo que conversábamos ayer, ¿no? ¿Cuáles mandamientos son? Bueno, Jesús cuando habla del Shabbat, solo con ese ajuste, donde cambia el orden de los factores, ¿cierto? Y dice, no, primero no es el Shabbat, primero es el ser humano, ¿no? Eso es lo que manda. Lo humano gobierna lo sagrado, y no lo sagrado gobierna lo humano. Entonces, con ese pequeño ajuste, Jesús pudo haber afectado todas de estas leyes de la Torá, ¿no? Entonces, bueno, Samuel dice, Jesús en muchos temas para llevar a cabo su proyecto conecta con aspectos anteriores, pero hacia donde lleva su proyecto y a qué límite lo lleva es original. La dimensión, por ejemplo, de lo que comenta respecto al reino. Adolf Reutemann. Exacto. Entonces, ahora, siempre, ¿por qué la gente, bueno, hemos hablado de esto, ¿no? Lo sagrado en cada persona, lo sagrado en cada no sé qué cosa. Pero cuando vemos a Jesús y Pablo, nos damos cuenta de que ellos tienen una mirada bastante natural de las cosas, ¿no? Entonces lo no natural es lo que nos ha ido ocurriendo con los años, donde desnaturalizamos las relaciones al tiempo que sacralizamos las instituciones, ¿no? Y las cosas, y los conceptos, etcétera. Bueno, pero eso fue tema de ayer. Bien, y vimos el capítulo 12 y 13. Ahora vamos al versículo 14 del capítulo 14. Vamos a por ello, como dicen por esos otros lados, al otro lado del charco. La tierra es cegada, puso como subtítulo Reina Valera. Versículo número 14. Miré y he aquí, perdón, déjenme correr un poquito aquí que voy a mis notitas. Ahí está. Versículo número 14, ahí está. Ahí está, ahí está. Versículo número 14, aquí está, ya. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ya estamos acostumbrados a este lenguaje, ¿no? Semejante a, parecido a, como un, etcétera, ¿no? Semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. He aquí entonces la nube blanca y sobre ella uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Fíjense que en el comentario de la Compañía de Jesús dice lo siguiente. Más que el juez, esta persona que viene en esta nube, digamos, es más el ejecutor de la sentencia divina que el juez. Eso es súper interesante, sobre todo si imaginamos rápidamente que esta persona que es semejante al Hijo del Hombre es Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ellos ven en esto que quien viene es el que viene a ejecutar, ¿cierto?, la sentencia divina, ¿no? Eh, Viene a ejecutar la sentencia divina y no solo como juez, ¿no?, que dicta la sentencia. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel, porque dice otro, quizás está relacionado con los tres ángeles anteriores, ¿cierto? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo: mete tu hoz y ciega, fa, fa, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Bueno, el tema de la vendimia, de la hoz y de la cosecha y todo eso ya aparece en Joel, ¿no? En Joel capítulo 3, donde se indica el tema del juicio, ¿no? Entonces, una imagen del juicio tiene que ver con cegar, con cosechar, con vendimiar, etcétera, ¿no? Eh, Eso es por un lado. Ahora, a muchos les cuesta pensar que esta persona semejante al Hijo del Hombre que viene en la nube, ¿no? Le cuesta pensar que sea Jesús, primero por las dos cosas que hemos visto aquí, porque Jesús viene a ejecutar, ¿cierto?, el juicio, y en segundo lugar, porque un ángel le da una orden. Aquí lo dice, ¿no? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, ¿no? Habría que fijarse en el texto griego si esto está en imperativo, ¿no? Entonces, exactamente, Samuel. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, ¿no? La mies de la tierra está madura. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, ¿no? Ahora, recordemos que todas estas imágenes son una mezcla entre lo que, entre lo que Juan quiere decir respecto del cristianismo en el Imperio Romano. Es imperativo, gracias Alfonso. Más complicado, ¿no? Que un ángel venga y le diga a Jesús: tienes que hacer esto, ¿no? Por eso algunos comentaristas piensan que este semejante al Hijo del Hombre, quizás, miren, algunos han dicho que es uno de los 24 ancianos, y otros han dicho que es un ángel de alta jerarquía, ¿no? Un serafín o un querubín, ¿no? Pero que no es Jesús, porque ¿cómo va a venir un ángel y decir: oye, haz esto, ¿no? Eh, entonces, pero esas son las hipótesis que hay hasta acá. Y la otra, por supuesto, que sea Jesús. Entonces el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, ¿no? Estas imágenes, como decía Sami, también están en el Evangelio, ¿no? Entonces, por un lado, Juan está pensando, ¿cierto?, en términos del Imperio Romano, pero además, y ahí está la complicación completa del Apocalipsis, ¿no? Porque Juan habla en términos muy contextuales, ¿cierto? Pero dentro de esa contextualidad también mete elementos escatológicos. Entonces, esto es como la discusión que tuvimos el otro día con alguien de este grupo acerca de los logión de Jesús, ¿no? ¿Cómo diferencias una cosa, cómo diferencias el logión, es decir, la ipsísima vox Jesús, ¿cierto? ¿Cómo diferencias la voz de Jesús, lo que dijo Jesús, de todo el andamiaje teológico que se crea alrededor de esto, ¿no? Bueno, con el Apocalipsis nos pasa lo mismo. ¿Dónde está el imperio? ¿Dónde está el cristianismo dentro del imperio? ¿Y dónde está la cuestión escatológica, ¿no? Porque además, Juan, como todos los escritores bíblicos, piensan que el fin está cerca, ¿no? Por eso Pablo en un momento, hablando de matrimonio, dice: mira, si no te casaste, mejor quédate así como estás nomás, ¿no? Y puedes pasar a ser parte de los 144.000 vírgenes. Entonces, está todo esto mezclado aquí. Fíjense que en Apocalipsis todo está mezclado. La escatología, el fin del mundo, el futuro, las profecías de la antigüedad, ¿no? El Imperio Romano, el cristianismo, judío, etcétera. Está todo siendo una mezcla aquí. Y además, a todo esto, Juan, para agregarle mayor sazón al texto, transforma todas estas cosas: el imperio, ¿cierto?, Roma, el judaísmo, todo lo transforma en un símbolo. Todo es una imagen, ¿no? Y por ahí nosotros tenemos que intentar navegar sobre este texto. Por eso somos los hermenautas, ¿no?
Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Así es, Luis Cuevas, exactamente. Salió otro ángel del templo. Estamos pensando que este es el templo celestial, ¿no? Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ahora sale otro ángel. Por eso algunos piensan que este semejante al Hijo del Hombre es un ángel de una alta jerarquía, pero no Jesús. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, ¿no? Aquí los comentaristas dicen que esta es una hoz seguramente de mano, mientras que la otra es para ustedes me entienden, ¿no? Quienes saben de esto saben de... Ya, pero una hoz grande y una hoz más pequeña. No hay martillos por acá, por si acaso, ¿ah? Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Una hoz, ¿no? No una voz. Eh, Eso, mira, ahí está. El texto griego dice que el que estaba sentado en la nube lanzó la hoz hacia la tierra. Pensemos además que la tierra en este tiempo se consideraba como un plano, ¿no? Alfonso nos podría ayudar con respecto a en qué momento se empieza a hablar de la tierra redonda, ¿cierto? Yo sé que hay un texto de Job que pareciera que dice, ¿cierto? Que dice, ¿no? Que la circunferencia de la tierra, no sé. Pero en este tiempo la tierra es planita. Eh, Por lo tanto, por eso existen los cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas, ¿cierto? Y por eso puede ocurrir esto, por eso la hoz puede, porque si fuera redonda, ¿no? La hoz tendría que... Entonces, hay todo un tema aquí relacionado con la forma de la Tierra también. Versículo número 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, no la voz, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, ¿no? Sus uvas están maduras. Todo este texto es un solo texto, ¿no? Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios, ¿no? Aquí ya empezamos a tener ciertas imágenes, ¿no? De lo que, y aquí está la mezcla, ¿no? La mezcla de lo que está ocurriendo en el Imperio Romano, ¿no? Con la persecución de los cristianos. Además, Juan está esperando el fin de esto de manera espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, como todas las generaciones creen que el fin va a ser así como ¡pah! Gigantesco, ¿no? Y arrojó entonces el ángel su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Volvemos entonces al tema de la ira de Dios. Eh, Versículo 20, este es el versículo final. Aquí Judith, o sea, Sami colocó la versión de Yuneman. Y el otro ángel salió del altar teniendo potestad sobre el fuego y voceó con voz grande al que tenía la hoz, la aguda, diciendo, mete tu hoz, la aguda, y vendimia los racimos de la vid de la tierra que han madurado sus uvas. Ahora, fíjense el versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, ¿ya? Al lagar de la furia de Dios, la grande, la furia de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Imagínense, ¿no? 1600 estadios enorme. Es un lugar enorme. Exacto, están las dos cosechas. Eh, ¿Ustedes se imaginan
bueno, de hecho, la idea de estos textos son para que lo imaginemos, po, ¿no? Así que imagínense estos textos donde habla de la sangre que llega hasta los frenos de los caballos, ¿no? ¿Cuánto será eso? ¿50 centímetros? Depende del caballo, ¿no? Si es un pony, 20 centímetros. Pero si es un caballo árabe, ¿no? Si es un gran caballo árabe, eh, si es el caballo de Gandalf, ¿no? Son caballos grandes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una enorme cantidad de sangre, mucha sangre, y además con una extensión de 1600 estadios. O sea, este es un lago de sangre. Por supuesto, todas estas hipérboles, ¿no? Porque son hipérboles, ¿no? Yo creo que ni siquiera Juan podría pensar que hay una cantidad enorme de sangre corriendo, digamos, por una distancia de 1600 estadios, ¿no? Eso sería muchísimo. Entonces, aquí evidentemente nos damos cuenta que hay una... eh, aquí está Juan, 320 kilómetros, gracias amigo. 320 kilómetros, un montón, cualquier sangre. Eh, aquí es donde uno se pregunta, ¿esto es lo que quiere Juan? ¿Cierto? ¿Es lo que Juan ve? Eh, ¿Es el anhelo de Juan? Etcétera. Pero yo creo que el mismo Juan se da cuenta que esto es una, simplemente es una hipérbole, ¿no? Eh, o sea, es una exageración respecto de esto. Primero, porque las uvas representan a los malvados, ¿no? Los malvados que van a ser pisoteados en el lagar y va a salir su sangre para que vean los demás. Ahora, eh, pensando que este texto está escrito cerca del año 100, hay un antecedente de distintos asedios en distintas grandes ciudades en donde se decía que la sangre que corría por las calles era muchísima, ¿no? Entre ellos, por supuesto, está el asedio a Jerusalén en el año 70, ¿cierto? Donde también los historiadores dirán que había una tal cantidad de sangre que corría por las calles, ¿no? Entonces, hay antecedentes de matanzas, digamos, tan brutales que la sangre se graficaba, ¿no? Y se hiperbolizaba de esta forma. O sea, este es el destino, digamos, final. Fíjense que es bien interesante que respecto de la primera cosecha, ¿cierto? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. No se nos dice, no se nos dice mucho más acerca de esto, ¿no? O sea, mete tu hoz en la tierra, ciega, como dice el texto, ¿no? La mies es mucha, los obreros pocos, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero no se dice nada más de eso. Pero sí se dice de lo que ocurre con las uvas que representarían a los malvados o los que están contra la iglesia. Entonces, fíjense que esto es bien interesante porque cuando uno piensa justamente en términos dualistas relacionados con el cielo y el infierno, tenemos muchas más imágenes humanas de lo que le ocurre a los condenados de lo que le ocurre a los que están salvados, ¿no? Esto desde mi punto de vista es bastante interesante porque es como las películas hoy día, ¿no? Eh, entre comillas, los malos siempre tienen más, quiero decir bien esto, ¿no? En Chile tenemos una palabra que se llama enjundia, ¿no? Que es cuando algo tiene mucha, no sé, mucho mineral, mucha vitamina, mucha proteína, ¿no? Entonces uno dice que esto es enjundioso, ¿no? Que tiene harto. Espérenme, déjeme leer lo que colocó Alfonso porque citó a Enoch, y esto no podemos dejarlo pasar. Y en esos días, este es el libro de Enoch, ¿no? Y en esos días los padres junto con sus hijos serán aniquilados en un lugar, y hermanos unos con otros caerán en la muerte hasta que los arroyos corran con su sangre. Y el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores, y el carro será completamente sumergido. Súper buen comentario, Alfonso.
porque justamente Enoc es uno de los libros que está detrás de las ideas de Juan. Bueno, ustedes saben que detrás de las ideas de Juan está Enoc, está Daniel, hay otros libros proféticos por ahí dando vuelta. O sea, Juan no escribe así de la nada, ¿no? No escribe en neutro. Juan tiene todo un trasfondo literario, por un lado, literario en términos de libros, ¿cierto? Y además tiene un trasfondo narrativo distinto. O sea, Juan tiene géneros literarios apocalípticos, tiene libros apocalípticos, ¿no? Y tiene además su propio tema. Bueno, lo que les quería decir, volviendo un poco a este tema, del cielo nunca se nos dice mucho, ¿no? Además que vamos a estar cantando, hay nubes, calles de cristal, eh, palacios, etcétera. Pero del inframundo es sumamente, porque fíjense, en el cielo no se nos dice cómo nosotros vamos a disfrutar del cielo, ¿cierto? No se nos dice, mira, ni los salvos van a estar ahí haciéndose un rico asado de cordero, ¿cierto? Tomando un buen vino chileno, ¿no? Haciendo lo que quieren, ¿no? Esa es la idea. De hecho, la idea del Shabbat, por ejemplo, para quienes guardan el Shabbat en este grupo, van a concordar conmigo. La idea del Shabbat es que tú puedas vivir un día como si fuera la eternidad. O sea, no es un día arriba de una nube, ¿no? Tocando arpa tipo Andreas Vollenweider, ¿no? El arpista maravilloso este que hacía música maravillosa con su arpa, ¿no? Em, pero no se nos dice cómo vamos a disfrutar del cielo. Em, pero sin embargo sí se nos dice cómo van a sufrir los del infierno. Y en ese sentido el sufrimiento es mucho más llamativo, ¿no? El lado oscuro, si uno quisiera, es mucho más descriptivo respecto de estos asuntos. Mientras que del cielo no se nos dice mucho cómo vamos a disfrutar del cielo. O sea, en ese sentido, los testigos de Jehová la tienen bastante más clara respecto de su mundo futuro, ¿no? No bastante más clara, quiero decir que la tienen mucho más gráfica, ¿no? Donde muestran a la gente de distintas etnias, distintos colores, distintos ropajes, viviendo cada uno en cabañas, ¿cierto? Los niños jugando con leones, la gente ayudándole a construir su casa al vecino, ¿no? Una cosa muy Amish, ¿no? Bonito, por supuesto, ¿no? Lindo. Eh, entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cómo el mal es tan profundamente descrito, mientras que el bien o lo bueno siempre es como, bueno, eso ya es lo bueno, ¿no? Por eso ocurre que muchos niños hoy día se identifican con los malos de la película, ¿no? Porque son los que tienen porque los malos de las películas, entre comillas, son los que tienen una personalidad distinta, ¿no? Un mayor, tienen algo distinto, mientras que los buenos son demasiado buenitos, ¿no? Miren, lo mismo le pasó a Hermann Hesse cuando él habla, en su libro Demian, ¿no? Él habla acerca de Caín y Abel, y él dice que Caín es el hombre interesante en la historia. Abel es nada, ¿no? De hecho, Abel, como ya saben los estudiantes de Eclesiastés, Abel proviene de la raíz hebrea que significa suspiro, ¿no? Vapor, nada. Algo que se disuelve así, que no tiene sustancia, ¿no? Mientras que Caín tenía toda la potencia, ¿no? Caín tenía la rabia, el enojo, la envidia, ¿no? Caín es el que dice, bueno, ¿y qué tanto? ¿Qué soy yo? ¿Dónde está mi hermano? ¿No? En Caín está la cosa enjundiosa. Si uno quisiera, ahí está. Lo mismo que con Adán y Eva. Mientras que Adán andaba bailando, andaba así como Heidi, ¿no? En el jardín del Edén, Eva estaba teniendo las conversaciones ontológicas con serpiente. Entonces, fíjense que incluso inconscientemente nosotros podríamos decir que en la Biblia el mal y los malos tienen una personalidad mucho más potente que los buenos, ¿no? Los buenos son demasiado buenos. Eh, entonces,
por eso la imagen de David sigue siendo muy interesante, ¿no? Porque en David está como esa mezcla, ¿no? David está, eh, David es el hombre que es arpista. Parece que tiene algo con los músicos esta cosa, ¿no? El que toca la lira, no sé, la flauta, que tiene una linda voz, es lindo, usa buenos productos. Oye, entre paréntesis, qué chistoso, ayer me hicieron portada de Loon en el grupo. ¿Cómo disfrutamos, ah? Bueno, esa es otra cosa. Entonces, el mal siempre tiene algo distinto. Entonces, cuando llegamos al tema de los castigos y todo esto acá en el Apocalipsis, nos damos cuenta de lo mismo. El mal y los castigos son muy específicos, ¿no? El azufre, el humo, el fuego por los siglos de los siglos, el dragón, las 7 cabezas, etcétera, ¿no? Hay todo un tema. Y los malos con todo ese tema. Pero los buenos están allá arriba cantando, etcétera. Hay una cosa inconsciente aquí que yo creo que no es menor, digamos, en los escritores bíblicos. Bueno, entonces, versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Antonio colocó notables Hermajes. Bueno, ¿no? Antonio, un abrazo para ti. Vecino. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo ayer les hablaba acerca de las hipérboles en el texto. Es un problema. Se los digo al tiro. Es un problema. Es un problema. Porque las hipérboles las hipérboles son provocativas, eh, provocan nuestra imaginación, pero al mismo tiempo uno dice, ok, pero ¿hasta dónde yo debo interpretar la hipérbole como una realidad? ¿No? Y por eso, cuando el otro día hablábamos de Jesús, por ejemplo, hablando, eh, Jesús cuando hablaba de la condenación, porque Jesús también habla de eso, o por lo menos los textos que dicen que Jesús lo dijo, ¿no? Hablan de eso, y yo me pregunto bien, Jesús está ocupando, y es lo que yo pienso, ¿no? Jesús está hablando en hipérboles cuando habla del cielo y del infierno. Tiendo a creer que sí. Bueno, ya les he dado siempre los argumentos porque yo creo que Jesús cuando habla de estos dos elementos está ocupando hipérboles porque lo que quiere hacer es dejar una enseñanza, ¿no? Eh, pero eso hay que verlo en el contexto completo de los diálogos de Jesús. Incluso uno podría decir del análisis de la forma en cómo Jesús plantea los temas, ¿no? Pero esa es harina de otro costal. Y aquí tenemos entonces una cantidad de sangre que sale de los malvados, que llega hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, 320 kilómetros, como colocó Alfonso ahí. Por supuesto, esto es una hipérbole, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nivel de la hipérbole? Esa es la pregunta, ¿no? Esta exageración, ¿cierto? ¿Es porque Juan quisiera que fuera así? Juan está tan enojado, está tan enrabiado por lo que está viendo, por lo que está sucediendo, está tan, eh, está tan, eh, está tan contradictoriado, no sé cómo decirlo, por esto, y que él dice, ¿no? Y él de alguna manera necesita sacar eso, ¿no? Pensémoslo por un momento así. Juan está tan eh, tocado por lo que él está viendo, la muerte de los cristianos, ¿cierto? Estamos suponiendo, ¿no? La muerte, la persecución, los horrores, ¿no? Los horrores que él está viendo, que por algún lado tiene que salir esta cuestión. Le pasan a todas las personas, a todos nosotros nos ocurre que cuando tenemos demasiada presión en el alma, por algún lado sale esta cuestión. Nos duele la cabeza, nos duele el pecho, nos duele las piernas, nos duele la espalda, lo que sea, ¿no? Eso en términos kinestésicos, ¿no? En términos somáticos. En otro caso, ¿cierto? Si tú haces arte, entonces esto también sale por el arte. ¡Fa! Por ahí sale, ¿no?
y nunca sale bien, sale nomás, ¿no? O en una discusión o lo que sea, ¿no? Cuando tú necesitas echar afuera eso, sale y ¡paf! Yo quisiera pensar que a Juan le ocurre eso. Juan es este Juan, ¿cierto? Que realmente no sabemos si es el discípulo, ¿cierto? Este Juan que escribe en griego, además, no sabemos, pero sí sabemos que este Juan necesita echar para afuera esto. Y lo hace recurriendo a géneros literarios específicos. O sea, el Apocalipsis es, si tú quieres reventar a tus enemigos, bueno, el Apocalipsis es el mejor género literario que puedes ocupar, ¿no? Eh, eh, Así como cuando, no sé, pues cuando tú quieres expresar el dolor profundo, una emoción profunda, bueno, la poesía es una forma artística del arte de expresar, ¿no? Pero si tienes mucha bronca, ¿no? Si tú necesitas de alguna forma vengarte de lo que está ocurriendo, bueno, el género apocalíptico es una de las mejores formas para poder hacerlo. Entonces, cuando vemos acá esta cantidad de sangre de los enemigos de Dios, que nosotros ya hemos hablado de los dualismos. Ayer hablé muchísimo acerca de por qué el dualismo del Apocalipsis calza también en ciertos movimientos fundamentalistas, porque ambos son dualistas, ¿no? Y los movimientos fundamentalistas aman los dualismos, pero los aman, ¿no? Eh, bueno, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos un tremendo ejemplo de cómo los dualismos, todo dualismo es violento, todo. No existe una persona que sea dualista que en algún momento no violente a otro. Todo dualismo es violento, todo, ¿no? Eh, entonces, en Estados Unidos están los republicanos contra los demócratas, ¿cierto? Los republicanos ahí junto al tremendo movimiento evangelical norteamericano contra los demócratas, etcétera, y todo lo que están, la escoba que están dejando, blancos y negros, también dualista, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, y Estados Unidos ha tenido una teología que viene de Estados Unidos, siento decirlo, pero toda esta teología contra la ciencia evolucionista, toda la teología contra los musulmanes, toda la teología contra Disney, contra Pixar, etcétera, ¿no? Todo viene de allá, lo siento. Entonces, no viene de la Biblia, viene de más cerca y más cerca en el tiempo también. Entonces, todos los dualismos van a decantar siempre en acciones violentas, ¿no? Pueden ser acciones violentas físicas, ¿cierto? O pueden ser acciones violentas mentales, pero todo dualismo, entonces, decantará. Por eso nosotros debemos salir del ámbito del dualismo, ¿no? Porque aquí tenemos un apocalipsis dualista, ¿no? Eh, entonces tenemos un entonces tenemos un dualismo apocalíptico, ¿cierto? En donde eh, los malos no solo son malos, sino que son muy malos, ¿cierto? A los malos se le ha dado todas estas oportunidades y así todos no se convierten porque son realmente malos, ¿no? Han visto caer fuego del cielo, montañas derretirse, ríos de sangre, ríos de ajenjo, la tercera parte de los árboles desaparecer, la tercera parte de las aguas convertirse en sangre, la otra tercera parte de la sangre convertirse en ajenjo. Han visto ángeles volando, predicando el evangelio y son tan duros que no se convierten. ¿Por qué? Porque el dualismo me obliga a pensar que el malo es realmente malo. ¿Cuándo deja de ser malo? Cuando se convierte a mi bando. Y cuando se convierte a mi bando, este malo ahora es súper bueno, ¿no? Y como es bueno, ahora critica a los de al frente. Entonces, todo dualismo tiene cuestiones positivas, ¿no? El dualismo te permite la salvación en primera instancia, si uno quisiera decirlo, ¿no? Por eso cuando uno ve a la gente que era drogadicta, que era alcohólico y todo lo demás, y dicen, bueno, yo antes era drogadicto, alcohólico, le pegaba a mi señora, me gastaba todo el sueldo en copete, en trago, etcétera, pero ahora ya no, ¿no? Claro, los dualismos sirven para moverte físicamente, ¿no? Para darle sentido al lugar donde estás, para sentirte protegido. O sea, tiene su sentido. Pero después de un tiempo el dualismo ya tiene que ser desechado. Pero ¿hacia dónde vamos si no tenemos dualismo?
Entonces, nosotros vamos hacia el integrismo, ¿no? Eh, Vamos hacia el integrismo. Por eso, nosotros tenemos que, cuando hablamos de teología, tenemos que pasar de lo dualista a lo eclecticista, ¿no? Eh, Tenemos que sumar, tenemos que integrar distintas formas de pensamiento, ¿no? Porque todo pensamiento dualista violenta a alguien. Todo. Incluso los pensamientos dualistas libertarios de este tiempo terminan violentando a otros, ¿cierto? Y esa es la función del dualismo en el fondo, ¿no? La función del dualismo es violentar a otro, aunque esa violencia tenga como fin la justicia también. Es compleja esta cuestión, no es sencilla. Eh, entonces, bueno, por eso los dualismos calzan tan bien con los movimientos fundamentalistas, ¿no? Y por eso el Apocalipsis de vuelta. Terminamos entonces el capítulo 14 con este versículo 20, con esta tremenda hipérbole eh, acerca de la cantidad de sangre que corre por una buena cantidad de kilómetros. Y vamos a ver entonces qué es lo que sigue más adelante, ¿no? Esto no acaba aquí, señores. El próximo día lunes eh, tenemos ángeles con 7 plagas más. Apocalipsis no te da descanso, ¿ah? En Apocalipsis no hay descanso. Entonces tenemos más señales, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esperemos que sean las últimas, ¿no? Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí está, ¿no? En ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, entonces el dualismo final que nosotros podemos, con el cual nosotros tenemos que aprender a vivir y que es el que más les cuesta a la gente, ¿no? Es acerca de que Dios es ira o Dios tiene ira y por otro lado Dios tiene amor. Y con esto finalizo. No hay ninguna manera, en esos términos, ocupando esas palabras, no hay ninguna manera de que esto tenga alguna solución. No hay forma. No puede haber un Dios de la ira y un Dios del amor. No hay ninguna forma en que convivan juntos. No se puede. O eres una cosa o eres la otra, ¿no? Eh, Quizás en ese sentido es mejor hablar del Dios de justicia, ¿cierto? Por eso yo digo, me estoy refiriendo solamente a los términos descritos en el texto. Cada uno después le dará el sentido que quiere, ¿no? Pero desde mi perspectiva no puede haber un Dios de la ira si le adscribimos sensaciones y sentimientos humanos a Dios y por otro lado, un Dios de amor. Cuando Jesús nos viene a hablar del Dios de amor, ¿cierto? Perdonar 70 veces 7, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con un Dios que te ama tanto que es capaz de dar lo que más ama profundamente en pos de los otros, y de pronto te encuentras en Apocalipsis con un Dios de la ira, ¿no? Que pisa a los seres humanos, ¿cierto? Y lo hace sangre como en un lagar. Eh, es difícil unir entonces eso. Sí, Manuel Naranjo, me refería a la integración de... yo creo que me refiero esencialmente al poder, porque ya ocurre en nosotros. Nosotros somos entes eclécticos, ¿cierto? Nosotros somos personas que reúnen distintas informaciones, filosofía, teología, literatura, eso mezclado con nuestra propia biología personal eh, y nuestra psicología personal, nosotros somos seres eclécticos. Yo creo que el asunto radica en que tenemos que darnos cuenta de que somos seres eclécticos, ¿no? Y por lo tanto, en nosotros están integradas distintos saberes y distintos conocimientos. Sin embargo, el fundamentalismo tiende a negar ese eclecticismo, ¿cierto? Eh, y, y se vuelca hacia el dualismo, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Ya. em, Somos la suma de los grises, exacto, exactamente, ¿no? Em, Ahora, esto es interesante, ya con esto, ahora sí termino con esto, pero respecto a lo que dice Joaquín, por eso cuando tú hablas, por ejemplo, pensemos en una, cada uno piensa en una denominación eh, conservadora fundamentalista, la que usted quiera, ¿no? Todos conocemos una. Cuando tú hablas a nivel de congregación, surge el dualismo. Pero cuando hablas con las personas individuales de esa misma congregación, te aseguro que los dualismos empiezan a desaparecer. Porque en nosotros se integran distintos saberes. Pero cuando esta persona con quien tú hablas y te das cuenta que la verdad es que no es tan hiperfundamentalista como creías, cuando esta persona en términos individuales ingresa a la colectividad, en la colectividad se transforma en un dualista, ¿no? Esto es súper interesante. Josie dice, entonces no puedes ser monoteísta, tienes que tener Dios de amor y Dios de odio. Bueno, esa es una gran cosa y yo creo que por eso, mira, esto es súper interesante lo que dice Josie. Bueno, el resto si quiere se puede ir, ¿ah? Pero aquí no, nos vamos a quedar conversando en la sala un ratito. Eh, Miren, me marcó las 10 y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y debatiendo el apocalipsis nos encontró el almuerzo. Eh, bueno, fíjate que eso que tú dices, Josie, es justamente la contradicción, por ejemplo, del judaísmo. El judaísmo aprendió a vivir con esa contradicción. Por ejemplo, ¿de dónde surge el mal si solo hay un Dios? Eh, entonces, por un lado, tenemos el judaísmo que simplemente tuvo que aprender a vivir con esto, con la contradicción interna de que el mal existe, pero hay un solo Dios, ¿no? Y tratan de solucionarlo de distintas formas. El judaísmo ha tratado de solucionarlo de distintas maneras. Y por eso el judaísmo actual, ¿cierto? El judaísmo masortí, que se llama, que es como el conservador, no cree en el infierno, ¿no? Porque ellos dicen finalmente todos van a volver a Dios, porque no hay otro lugar, si es Dios, es uno. Entonces, tienen esta contradicción interna de dónde viene el mal, cómo surge el mal, cuál es el sentido del mal, y toman textos bíblicos y dicen, bueno, el mal es una herramienta que Dios ocupa para alcanzar la redención, para que el hombre alcance la redención, etc. Por otro lado, nosotros en el cristianismo tenemos la Trinidad, ¿cierto? Que también, que no es menor el conflicto, donde tratamos de interpretar esto. Fíjense que es bien interesante cómo nosotros en la Trinidad tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo, ¿cierto? Y al Espíritu Santo. Ya he hablado acerca de estas tres masculinidades que hemos tenido en Occidente. Pero se parece mucho a esta forma, digamos, freudiana de entender la mente humana, ¿cierto? Donde está también un padre y donde está también un hijo, ¿cierto? Y donde ambos tienen que tratar de encontrar este equilibrio, ¿no? Porque está la tensión. Por un lado está el padre que obliga, que manda, y por otro lado está el hijo que quiere complacerse a sí mismo haciendo las cosas que quiere hacer, y el padre le dice, no, no funciona así. Eh, entonces, ahora, toda esta problemática surge porque nosotros, o mejor dicho, no nosotros, los escritores bíblicos adscriben a Dios sus propias emociones. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros. O sea, cuando yo digo que yo no puedo creer que exista un Dios de ira y de odio, ¿cierto? Frente a un Dios de amor, es porque eso también da cuenta de quién soy yo, ¿no? Para mí es súper difícil odiar, por ejemplo. Yo en un mensaje que le envié a alguien el otro día les decía, yo no soy un gallo muy vengativo tampoco, ¿no? Yo soy un gallo expulsivo, tira para afuera rápidamente y como que me vacío rápido, ¿no? No me guardo nada. Claro que cuando digo lo que digo ahí surgen problemas, pero la verdad es que he hecho para afuera. Entonces a mí me cuesta pensar, pero hay personas, por ejemplo, que sí tienen odio. Hay personas que sí tienen rencor. De hecho, lo vamos a estudiar en el eneagrama, hay gente que tiene toda su vida ira. Para esas personas se les hace mucho más fácil creer en el Dios de la ira, al mismo tiempo que el Dios de amor.
porque son estructuras, son esquemas desde donde nosotros también le montamos, digamos, una arquitectura emocional a Dios. Está difícil, ¿no? Javier dice, soy ateo del Dios bipolar que algunos predican, ese que es esquizofrénico y manipulador, que juega con la humanidad como si fuéramos títeres. Mira. Eh, eh, pucha, han puesto un montón de mensajes, no los voy a alcanzar a leer todos, ¿no? Antonio dice el dualismo cuerpo-mente de Descartes, ¿no? ¿No es apocalíptico? Es una buena pregunta, la verdad es que no sabría decirte, fíjate, no sabría qué decir respecto de eso. Bueno, ya, hasta aquí nomás llegamos. Eh, Hay tanto que decir acerca de esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con nuestras pasiones internas. Cuando llegamos a este punto en la discusión, esto tiene que ver con quiénes somos nosotros. Por eso no, por eso sentimos que se nos acelera el pulso, porque esto tiene que ver con nosotros, con quiénes somos nosotros. Y por eso son conversaciones súper profundas también a veces. Bueno, ya, hasta aquí nomás llegamos. El día lunes arrancamos con el capítulo 15 y vamos con las 7 plagas postreras que nos quedan de Apocalipsis. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo este asunto hasta llegar al capítulo 22. Como les decía, yo estoy tratando de ver la esperanza en este texto. Para mí, personalmente, no es esperanzador que en el futuro los malos se vayan a recocinar por la eternidad. Eso no me da ninguna esperanza, ¿no? Entonces, porque hay que someter los dichos al lagar también, ¿no? Y uno de los dichos siempre es que Apocalipsis es un libro de esperanza, ¿no? Eh, vamos a someter a juicio, entonces, qué tan esperanzador es, sobre todo para cada uno, ¿no? Hasta aquí, a mí no es un libro que me dé mucha esperanza, ¿no? Para mí, no es algo que yo espere, por ejemplo, que los malos vayan a sufrir por la eternidad, no es algo que yo quisiera, ¿no? No es algo que yo desee y no es algo que yo con lo que yo estaría tranquilo en mi nube o en mi palacio de oro si supiera que los malos están sufriendo por la eternidad, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva no es un libro de esperanza para mí. Son otras cosas las que a mí me darían esperanza, ¿no? Pero bueno, estamos leyendo Apocalipsis en contraste además con Eclesiastés, ¿no? Para quienes hicieron el curso de Eclesiastés, estamos en dos caminos totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos. Para Eclesiastés no hay nada más que hacer. Está la injusticia, qué mal, ¿cierto? Está todo lo que ocurre, qué mal. Mejor tú disfruta lo tuyo con la gente que ama, etcétera. Mientras que acá tenemos prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida en el otro mundo. Bueno, entonces, Alfonso dice, la destrucción de los malos es la representación pictográfica de la destrucción del mal. El problema, Alfonso, es que la tradición protestante de este otro lado no es destrucción de los malos, por hermano. Si ese es el tema. Si en el mundo protestante, evangélico y católico, no hay destrucción de los malos. Hay tormento eterno para los malos. Esa es la diferencia. Es más, la versión de destrucción de los malos la prefiero. Si tuviera que preferir algo, prefiero eso. ¿Ah? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo los contrastes. Ya, que estén bien, me pasé harto de la hora. Goodbye, que tengan un lindo fin de semana. Mañana a las 11, los que quieran, tenemos nuestra meditación y oración a las 11. Yo les voy a enviar el link. Para los que puedan, busquen un lugar tranquilito o salgan a caminar también. Hay partes donde yo digo cierren los ojos, pero no es necesario, digamos. Salgan a caminar, relájense, vayan a un lugar tranquilo, etcétera. Así como lo hizo Alberto el otro día que hizo la meditación desde la playa, en sus vacaciones, y todo súper bien, ¿no? Hay gente que sale afuera de su casa, se instala ahí en su mesita y ahí hace su meditación. Es súper lindo y también nos baja, ¿no? Nos baja la ansiedad y todo lo demás.
Ya, que estén súper. Y nos encontramos en Apocalipsis el próximo día lunes a las 9 de la mañana. Shalom.